dos. Bueno, vamos a esperar que están ingresando todavía algunos estudiantes. Unos minutos más. Ya estamos con ustedes. Licenciado Rudy, buenas tardes. Ya estoy aquí iniciando la clase. Ah, bueno, ahorita le voy a pedir favor. Le voy a pedir favor a mi hermana que hable. Va a tener que pasar para adentro ahorita porque no funciona. No sé por qué no funciona. Ay, Dios. No funciona. Pero hay aire también está. De repente tienen los coritos ahí también.
tardes. Licenciado, ¿cómo está? Bien, gracias a él. Apareció Tiene punto. licenciado. Punto vino. Buenas. Ay, se me cayó, me va a decir. Sí, mire. Ay, ¿qué tal? Quédese ahí. Ahí la No saludo. estoy más dormida que despierta. Descansa un rato. Disculpe, No, Jaime, no, no. una silla. Quédese. Ahorita me voy a sentar aquí. Gracias. Es que no me quiero ir a acostar y cada vez que me da, que como me da sueño. Muy bien, señores estudiantes. Buenas tardes. Vamos, ahí están todavía que quieren ingresar. Estamos dando tiempo que ingrese la mayoría para poder iniciar para la sesión del día de hoy. Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos. Espero que estén bien. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy programada para concluir el tema del régimen disciplinario del notario. Ya habíamos visto en la sesión anterior cómo participan las instituciones o las entidades en el régimen disciplinario del notario. Vimos cómo participa el colegio profesional, vimos que participa habilitando porque nos da el número de colegiados, además de eso prestamos juramento ante las autoridades de dicha institución y también participa sancionando al notario. Hay 3 clases de sanciones: la sanción pecuniaria, la amonestación privada y la amonestación pública. Pero también tenemos la suspensión temporal y la suspensión definitiva en el ejercicio de la profesión. Entonces, ahí vemos que participa habilitando, participa sancionando, participa inhabilitando. Y también vimos cómo participa la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia vimos que participa habilitando porque en dicha institución vamos a registrar la firma y el sello que vamos a utilizar en el ejercicio profesional. Ahí vamos a poder inscribir nuestro título, la firma, el sello y con el nombre que vamos a utilizar. Entonces participa habilitando la Corte Suprema de Justicia y también participa sancionando. Conforme el artículo 100 y 101 del Código de Notariado, vemos que participa sancionando, imponiendo sanciones de carácter pecuniario y a través del Archivo General de Protocolos puede inhabilitar al notario también. Entonces, ahí tenemos ya al licenciado Sebastián. Qué bueno, licenciado Sebastián.
Bienvenido, licenciado Sebastián, qué bueno que está virtualmente con nosotros. Por aquí está el licenciado Rudy también, apoyándonos, tomando notas, haciendo ya las preguntas, dice el licenciado. Sí, él es el que hace las preguntas, y esto lo califico. No, yo soy el responsable de todo el examen. Entonces, de esa manera participa la Corte Suprema de Justicia, pero también participa rehabilitando. Creo que fue lo último que vimos en la sesión anterior. En el artículo 104 del Código de Notariado vamos a encontrar, desde el 103 vamos a encontrar regulado para los efectos de la suspensión en caso de delito. Los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión. Hoy ustedes saben, auto de procesamiento o sentencia. El auto de prisión, recuérdense que es temporal mientras se hacen las investigaciones y determinar si el notario participó o no participó en el hecho delictivo que se le imputa. Y la sentencia, eso tiene que ser una sentencia ejecutoriada, es decir, que ya no hay recurso pendiente de plantear y que la misma solo se está ejecutando. Eso es en cuanto a la sentencia. Sin embargo, los notarios que hayan sido condenados por los delitos, tomemos en cuenta que hay otros delitos en los que puede incurrir el notario en su función notarial, pero en el numeral 4 del artículo 3, en el artículo 4, numeral 3, vamos a encontrar los delitos por los cuales puede suspenderse o inhabilitarse al notario. ¿Había alguien que quiera entrar? Vamos a ver. Estos delitos que están en el artículo 4, perdón, en el numeral 4 del artículo 3, son los que implican suspensión. Por supuesto que hay otros delitos que vamos a citar en los que el notario también puede incurrir en el ejercicio de su función. Pero en el caso de los delitos señalados en el 4 del artículo 3, puede proceder la rehabilitación. Y la rehabilitación va a consistir en que una vez que se haya dictado la sentencia, el notario tendrá que esperar que transcurra el tiempo por el cual se le condenó, se le dictó la sentencia, más 2 años más. Una vez que han transcurrido los 2 años más del tiempo que se le dictó en la sentencia, puede promover su rehabilitación. Esa rehabilitación la va a promover, la va a plantear ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí va a plantear el expediente de rehabilitación y deben concurrir los presupuestos que se incluyen en el artículo 104 del Código de Notariado. Que durante el tiempo de la pena, de la condena y los 2 años más, el notario haya mostrado buena conducta. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se acredita que el notario ha tenido buena conducta durante el tiempo de la condena más los 2 años más? Pues esa es la primera premisa, porque el tribunal, pónganle mucha atención a esto, porque muchas veces se confunden al responder. El tribunal penal dicta la sentencia condenatoria. Tiene que ser sentencia condenatoria. No podemos decir solamente sentencia, porque no sabemos si es absolutoria o es condenatoria. Si en el caso que la sentencia sea condenatoria, entonces deben de transcurrir 2 años más, el tiempo de la sentencia más 2 años más. Ya que se ha cumplido ese elemento cronológico o temporal, ya el notario puede plantear ante la Corte Suprema de Justicia su expediente de rehabilitación. Es un escrito solicitando la rehabilitación por haber cumplido el tiempo de la condena, que tendrá que acreditarse documentalmente, más los 2 años más que también tendrá que acreditarse. Pero lo que tiene importante acá es demostrar que ha mantenido buena conducta. ¿Cómo va a acreditar que ha tenido buena conducta? Bien. Luego, tiene que acreditar que no hay reincidencia. Ese es otro extremo. ¿Cómo se acredita que no hay reincidencia? Es decir, tenemos que buscar, que investigar cómo acreditamos que no ha habido reincidencia.
Acordémonos que en el ámbito penal hay habitualidad y hay reincidencia, pero aquí lo que interesa perdón, es la reincidencia. Y por último, que se obtenga un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario. Es decir, favorable el dictamen, ¿no? Y acuérdense que el Consejo Superior Universitario está integrado por representantes, los decanos de las facultades, además del rector, los representantes estudiantiles, que son 2 representantes estudiantiles, el representante de los colegios profesionales y el representante de los docentes. Todos en consenso, en pleno diríamos, tienen que emitir un dictamen favorable para el notario que pretenda rehabilitarse. Una vez que se ha planteado el expediente de rehabilitación y se han cumplido con estos requisitos que señala el artículo 104, pues será la Corte Suprema de Justicia quien podrá dictar la resolución si procede o no procede la rehabilitación del notario. Contra esa resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia, conforme el artículo 105 del Código de Notariado, procede el recurso de responsabilidad. Es decir, si la resolución es desfavorable al notario que solicitó la rehabilitación, puede plantear el recurso de responsabilidad. Y entonces vamos a encontrar que a raíz de esto, el Código de Notariado regula determinados recursos o medios de impugnación que el notario puede hacer uso contra aquellas resoluciones que le perjudiquen o que lo sancionen si hay elementos suficientes para demostrar que el notario no era merecedor de la sanción. Así vamos a encontrar en el artículo 88 del Código de Notariado, vamos a encontrar el recurso de responsabilidad. Si de la inspección y revisión aparecía de que en el protocolo no se observaron los requisitos formales son los que están regulados en el artículo 13. Ahí pueden ustedes anotar, ver artículo 13 del Código de Notariado o de esta ley, para que sea más breve. El funcionario respectivo se refiere al inspector de protocolos, el funcionario respectivo, el inspector de protocolos. El funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo procedente. Contra la resolución que dicte la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Ya tenemos recurso que procede contra la resolución que dicte la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera, en el artículo 98 del Código de Notariado, vamos a encontrar otro recurso que se refiere al recurso de reposición. En el artículo 98 del Código de Notariado, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, ahora entiéndase Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Acordémonos que antes el Ministerio Público tenía las 2 funciones, luego se dicta la ley del Ministerio Público y entonces se hace la división, el Ministerio Público para asuntos de delitos o hechos delictivos y la Procuraduría General de la Nación como parte de la institución del Estado que va a defender los intereses del Estado. Acordémonos que el notario tiene una fe pública que el Estado le ha conferido, que le ha concedido. Entonces el Estado tiene interés en estos casos. Entonces, en el artículo 98, en lugar del Ministerio Público, léase o entiéndase Procuraduría General de la Nación. Entonces vemos aquí que para los efectos de esta ley, la Procuraduría General de la Nación o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos, leímos ya los impedimentos en el artículo 3 del Código de Notariado, para ejercer la profesión.
El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, ya no hay fiscales de las salas. Aquí se le da audiencia al Ministerio Público. El tribunal se refiere a la Corte Suprema de Justicia en su función jurisdiccional. Se recuerdan que habíamos mencionado que la Corte Suprema de Justicia tiene dos funciones. Una, función administrativa; dos, función jurisdiccional. El tribunal, con intervención de la Procuraduría General de la Sala, tramitará la denuncia en forma sumaria. Creo que habíamos hecho el comentario en la sesión anterior, que se refiere en una forma breve, en una forma rápida. No se refiere al juicio sumario que ustedes estudian en su curso de procesal civil y mercantil. Forma sumaria quiere decir en forma breve, en forma expedita, en forma rápida. Eso quiere decir acá en el Código de Notariado. Dice, en forma sumaria, con citación del notario impugnado, y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Entonces ya vamos a ir qué recursos puede hacer uso el notario en el ejercicio, en la defensa del ejercicio de su profesión. Luego tenemos en el artículo 100, vamos a encontrar también otro recurso. En este artículo, los notarios que dejaren de enviar los testimonios, se refiere a los testimonios especiales, se refiere a los testimonios especiales. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37, o de dar los avisos a que se refieren los artículos 38, 39 de esta ley, dentro de los términos fijados al efecto, incurrirán en una multa de 2 quetzales, ¿no? Una multa de 2 quetzales. Esto ha sido reformado por el artículo 7 del decreto 38-74, ya no son 2 quetzales, ahora son 25 quetzales la sanción. Por infracción que impondrán las autoridades respectivas y se pagarán en las cajas de las mismas. Todas las sanciones impuestas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 20 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción. Contra la resolución que dicte el director general de protocolos, cabrá el recurso de reconsideración. Ahí hay otro recurso que se puede plantear en el caso que se nos perjudique o se nos afecten nuestros intereses en la función notarial. Por supuesto que siempre y cuando pues, ellos se equivoquen y el notario tenga razón para poder plantear el recurso. Hay que tener mucho cuidado con el término que vamos a usar, a interponer o a plantear el recurso. Yo me recuerdo de un examen técnico profesional, no conmigo, sino con el de procesal civil. Le hice una pregunta que tenía que impugnar y le dice, zampo un recurso, le dijo, ¿verdad? Entonces, eso no le gustó al examinador. Dijo, ¿qué terminología jurídica? Zampo un recurso. Entonces, lo que podemos hacer es plantear, interponer el recurso correspondiente. Y por último, vamos a encontrar otro recurso que cabe también, que puede el notario hacer uso. Cuando tenemos necesidad, y lo mejor es no llegar a eso, cuando nuestros clientes no nos pagan nuestros honorarios, podemos plantear una liquidación de honorarios ante el juez competente. Entonces vamos a encontrar que en el artículo 107, cuando el notario plantea la liquidación de honorarios, que tendrá que incluir conforme el arancel cuáles son los honorarios por determinadas diligencias de carácter notarial, entonces puede plantear su proyecto de liquidación de honorarios. Y contra la resolución que dicte el juez, porque eso se plantea ante el juez, contra la resolución que dicte el juez cabe el recurso de apelación, tal como lo está regulando el artículo 107
del Código de Notariado. Bien. Entonces ahí tenemos los recursos que puede plantear el notario en defensa de sus intereses cuando se le afecte algún derecho en el ejercicio de su profesión. Y con eso estaríamos prácticamente concluyendo el tema del régimen disciplinario del notario, medios de impugnación, la rehabilitación. Hay que tener mucho cuidado con la rehabilitación. Ven el procedimiento, el notario tiene que cometer un hecho delictivo de los que están regulados en el numeral 4 del artículo 3. Tiene que haber una sentencia condenatoria que haya causado cosa juzgada. Debe de haberse cumplido el tiempo indicado en la sentencia más 2 años más. Una vez que se han cumplido esos elementos, el notario puede plantear ante la Corte Suprema de Justicia su expediente de rehabilitación. Y por supuesto que ahí es donde debe de acreditar que han transcurrido el tiempo de la condena, más los 2 años más, que ha tenido buena conducta durante ese tiempo, es decir, de la condena y de los 2 años más, que no es reincidente y que tiene el dictamen favorable del Consejo Superior Universitario. Y los recursos que vimos. Si no hay dudas, comentarios, preguntas. A ver, ¿quién levanta la mano? Elmer, le escucho, y luego a Alexis. Buenas tardes, Lick. Con referencia al artículo 104, pregunto, ¿cómo se acredita la buena conducta en este caso? La buena conducta tendrá que acreditarse durante el tiempo de la condena con una constancia o una certificación del lugar donde estuvo detenido, donde cumplió la pena. De ese lugar, el alcaide o el encargado del centro correspondiente tendrá que extender una certificación, una constancia de la conducta del notario. Fuera de ese centro, los 2 años más, la buena conducta tendrá que acreditarse a través de declaración jurada, a través de testigos que puedan dar testimonio de la conducta del notario. Eso podría hacerse. Yo me recuerdo, yo creo que está el licenciado Sebastián ahí, sí, él atiende casos penales. Yo me recuerdo que estos testigos podían prestar su declaración ante el notario, lo que se hacía constar en acta notarial, y las actas notariales donde se recibía la declaración testimonial de los testigos manifestando la conducta del notario, se presentaban dentro del expediente correspondiente. Eso me recuerdo yo que se hizo en alguna oportunidad. Espero que esté satisfecho con la respuesta. Le daríamos la palabra a Alexis. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Alexis. Fíjese que tengo una duda o inquietud con el artículo 100 del Código de Notariado. Cuando usted lo leyó, no coincidía nada con el artículo que yo tengo en mi Código de Notariado. Es muy diferente. Dice, ¿se lo puedo leer? Sí, yo voy a comparar otro código que tengo. Sí, pueden leerlo, por favor. Dice, los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley dentro de los términos fijados por el efecto, incurrirán en una multa por infracción que impondrá el director del Archivo General de Protocolos y pagará en la tesorería del organismo judicial con fondos privativos de dicho organismo. Me recuerdo que usted mencionó en ese primer párrafo algo de 2 quetzales, una multa de 2 quetzales, pero en este caso a mí no me aparece. No, yo le hice la salvedad que ese artículo había sido reformado, y justamente yo ya tengo otro código donde aquí está la llamada que fue reformado por el decreto 1572 por el artículo 7 y también del decreto 3874. Ha tenido 3 reformas este artículo, por eso es de lo que usted mencionó. Usted me está leyendo con las reformas, yo solo hice mención a las reformas porque el artículo es algo extenso. Ah, muy bien, es que no escuché esa parte. Sí.
Y en el artículo 101 se determina la cantidad. Ahorita le doy la palabra a Raúl. El artículo 101 dice las demás infracciones. Oigan bien, las demás infracciones. Recordémonos que en el derecho penal existen infracciones, existen faltas y existen delitos. Las infracciones se subsanan a través de una sanción de carácter pecuniario. Y en el artículo 101, porque el derecho penal no es únicamente penal en el sentido estricto, penal es porque le imponen una pena, ya sea pecuniaria, ya sea corporal, de la consecuencia de haber infringido una norma jurídica. Pero en el artículo 101, las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituyan delito, o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor, imponiéndole multa que no excederá de 25 quetzales. Por ejemplo, hay otras infracciones. Lo que pasa es que el código de notariado no es un código sancionador. Hay más infracciones. ¿Qué pasa si no redacto el índice o no hago la razón de cierre? Estoy infringiendo el artículo 12 y el artículo 15. Para la razón de cierre, el artículo 12. Para el índice, el artículo 15 y 16. Entonces estoy infringiendo las normas, las obligaciones de hacer, por eso es muy importante saber obligaciones de hacer, y como consecuencia de eso son infracciones que va a poder sancionar la Corte Suprema de Justicia, que nos pueden, aquí se manifiesta, nos pueden amonestar o nos pueden censurar, y por una sanción, una multa que no podrá exceder de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. Vean cómo la Corte Suprema de Justicia también puede suspender. Bien. Hay que poner mucha atención a esos artículos, por favor. Le escucho, Raúl. Buenas tardes, licenciado. Hablando siempre del tema de las inhabilitaciones. Sí. La Universidad de San Carlos participa en 2 formas, ¿verdad? Habilitando con el título facultativo, o también sería habilitando con el dictamen nada más. No, la Universidad de San Carlos participa habilitando, confiriendo el título a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es la denominación correcta de nuestra facultad. Nosotros muchas veces decimos Facultad de Derecho, pero esa no es la denominación. Lo decimos tal vez por hablar breve, pero la denominación correcta es Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La universidad, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, participa habilitando, confiriendo el título de notario. Pero participa también en forma indirecta, porque solo emite un dictamen favorable el Consejo Superior Universitario para la rehabilitación del notario. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. De acuerdo, Raúl. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Yo espero, vamos a ver, ya. Sí, Elmer, le escucho. Ya vi que levantó la mano. Le escucho. ¿No? Ah, bueno, es María. Sí, buenas tardes. Fíjese que únicamente tengo duda en respecto a la suspensión que es definitiva. Únicamente en esa suspensión va a participar el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, o también tendría que ver la Corte Suprema de Justicia ahí. No. Ahí en la suspensión definitiva, solo el Colegio de Abogados a través del Tribunal de Honor, porque el Tribunal de Honor dicta la resolución y la hace efectiva el Colegio de Abogados, porque tiene que convocar a una asamblea para obtener el voto favorable de la mayoría para poder declarar la suspensión definitiva del notario. Yo lo veo algo como que quisieron que sí, pero que no, porque imagínense convocar a una asamblea a todos los agremiados para poder determinar la suspensión, como que dijeron todavía le damos consideración al notario, así un poquito pero yo pienso que sí debiera de haber sido otro procedimiento para aplicar en ese caso. Ah, muy bien. Entonces, únicamente sería el Tribunal de Honor y
por delitos que también estén tipificados en el artículo 3 del Código de Notariado. Bueno, ya cuando se trata de delitos ya le corresponde a los tribunales del orden penal, tribunales Ok. ordinarios del orden penal. Ya Lo que pasa es que estaba leyendo el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional y en el tercer párrafo ya establece lo de la suspensión definitiva, que es el Tribunal de Honor, pero establece que se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes. Sí, lo que pasa es de que cuando veamos las responsabilidades en que incurre el notario, vamos a ver que tenemos 5 clases de responsabilidades y una no excluye a la otra, al contrario, una puede provocar o generar que se aplique otra clase de responsabilidad. Tenemos responsabilidad civil, ya lo vamos a ver cuando procede. Tenemos responsabilidad penal en los casos de los delitos que están regulados en el artículo 4, numeral 3. Tenemos responsabilidad administrativa, porque si no cumplimos con remitir los avisos, nos van a sancionar pecuniariamente o nos pueden suspender, como en el caso del Archivo General de Protocolos. Entonces tenemos responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, tenemos responsabilidad disciplinaria en el caso de las faltas, de las infracciones, mejor dicho, de las infracciones que el notario incurra en contra de las normas del Código de Ética Profesional. Y tenemos también responsabilidad fiscal, ¿no? Que recibimos nosotros los impuestos a que están afectos los actos o contratos y los trasladamos a la Superintendencia de Administración Tributaria. El notario recibe los impuestos y los traslada, porque hay que llenar el formulario electrónico de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde vamos a indicar número de escritura, la fecha de escritura, nombre del notario, número de colegiado, monto del contrato y cuánto del impuesto, y lo trasladamos a las cajas fiscales, ya sea en línea, podemos hacer el pago, o en los bancos del sistema. Por eso hay 5 clases de responsabilidad que tiene el notario. Ah, de acuerdo. Muy bien, gracias, Vicky. Muy bien. Una pregunta más, Lick, sobre el Sí, artículo 104, numeral 3, que no hubiera residencia. Considero yo, desde mi punto de vista, que un documento que acredite que no tenga residencia puede ser los antecedentes policiales, o existe algún otro documento del organismo judicial. sí, muy bien. Que no tenga reincidencia, ¿no? Reincidencia. Es que yo le escucho residencia, es reincidencia. Con los antecedentes penales y con los antecedentes policiales también, ¿no? Con eso se puede acreditar correctamente antecedentes penales. Y continuando, Lick, con otra pregunta sobre los recursos. Si estamos hablando de recursos, pero ¿qué ley supletoriamente se puede utilizar o donde indique los requisitos para plantear los recursos? Porque solo indica los artículos de recursos, pero no hay un procedimientos o requisitos para Podemos plantear. utilizar supletoriamente, en el caso de los recursos, podemos utilizar la ley del organismo judicial, podemos utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil y podemos utilizar también la ley de antejuicio, donde está regulado el recurso de responsabilidad. Bien, si no hay más En todo preguntas. caso, también los códigos de comercio tendrán algo de eso, porque digamos, como tiene responsabilidad fiscal, En esa todo caso sería tendrán el código. acuerdos la SAT para algunas apelaciones. En todo caso sería el Código Tributario, no el Código Comercio. El Código Comercio regula cuestiones totalmente diferentes, pero en cuanto a Perdón, los sí. impuestos, pues tenemos la ley del impuesto al valor agregado, tenemos la ley del timbre fiscal y papel sellado especial de protocolo, y tenemos el Código Tributario también, que tiene regulados algunos recursos que vamos a ver más adelante cuando ya entremos a ver el tema de los impuestos. Muchas gracias. Muy bien.
Le escucho. Sí, correcto. Son los que pueden dictar la inhabilitación. Y también el Archivo General de Protocolos. La Corte Suprema de Justicia a través del Archivo General de Protocolos. ¿Alguien más? Solo con una pregunta, Malik. Sí. Sobre el numeral 3, artículo 4. Ahí indica una serie de delitos. Sí. Pregunto, si el notario cometiera otro tipo de delitos no establecidos en este numeral, aplicaría la inhabilitación. Acordémonos que en el Código Penal, por ahí anda el licenciado Sebastián, si nos puede contribuir en algo que yo no maneje bien. En el Código Penal tiene reguladas las penas principales y las penas accesorias. El juez está en la libertad de poder aplicar la pena principal y la pena accesoria. Es decir, la pena accesoria en el caso del notario, la mayoría de las veces va a consistir en inhabilitarlo temporalmente durante el tiempo inhabilitarlo durante el tiempo de la condena. Tenemos otros delitos en los que puede incurrir el notario, creo que en alguna oportunidad los mencionamos. Tenemos también el delito de publicidad indebida, que está regulado en el artículo 223 del Código Penal. Tenemos también la revelación de secretos, que es diferente a la revelación de secreto profesional. Esta revelación de secreto lo vamos a encontrar en el artículo 422. Y tenemos la revelación de secreto profesional, que está en el artículo 223 del Código Penal. También tenemos las causas o casos especiales de estafa, que los vamos a encontrar regulados en el artículo 264 del Código Penal. Y, por supuesto, la falsedad material, la falsedad ideológica, que están regulados en los artículos 321 y 322 del Código Penal. Vamos a encontrar también la violación de sellos. Acordémonos que en el caso de los testimonios especiales de los testamentos deben de ir en un sobre cerrado, y que en algunos casos ahí se le consignan los sellos notariales o los timbres notariales. Además de eso, también en los testimonios utilizamos los sellos o los timbres fiscales. A eso se refiere la violación de sellos, que está en el artículo 434 del Código Penal. También vamos a encontrar la proposición de la autorización, falta de formalidades en la autorización de un matrimonio. Se llama inobservancia de formalidades en la autorización de un matrimonio, porque tenemos ciertas formalidades de conformidad con el artículo 78 y del 108 al 112, especialmente también tenemos el 93 y el 100 y 101 del Código Civil, donde nos regulan qué formalidades debemos de nosotros observar como notarios, tanto en el instrumento público como en la ceremonia para autorizar un matrimonio. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ha estado presenciando, ya sea como invitados o como protagonistas, han estado en un matrimonio autorizado por notario, porque como hay otros funcionarios que lo pueden autorizar. Y entonces también tenemos esas clases de delitos que están regulados en el Código Penal, pero el juez queda a su discreción imponer la pena principal más una suspensión temporal. Bien. Si no hay más preguntas conforme este tema del régimen de gobierno y régimen disciplinario del notario, vamos entonces a entrar al tema número 5, que se denomina la función notarial. ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos que regula el derecho notarial? Regula 3 elementos. La organización legal del notariado, no del notario, no, de lo notariado como institución.
la organización legal del notariado, la teoría formal del instrumento público y la función notarial. En cuanto a la organización legal del notariado, ya vimos requisitos habilitantes, vimos incompatibilidades, vimos quienes no pueden ejercer la función notarial, algunas excepciones, como los cónsules y agentes diplomáticos en el extranjero. Entonces vemos ahí que también el cuerpo docente y administrativo de los centros de educación y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nosotros somos parte del organigrama del Estado, la Universidad Nacional, la Universidad de San Carlos de Guatemala, recibe fondos del Estado y con los fondos del Estado le paga a su personal, tanto administrativo como docente. Entonces recibimos sueldo del Estado. No podríamos ejercer la función notarial por eso, porque recibimos sueldo del Estado. Sin embargo, estamos en una excepción porque el espíritu del legislador es que la práctica que hemos tenido en el ejercicio de la profesión nos sirve para venir a hacer exposición de estos temas y poder compartir con los estudiantes las experiencias que hemos tenido la oportunidad de tener en el ejercicio de la profesión y poder hacer una exposición práctica y una exposición técnica y doctrinaria y jurídica. Por eso es que hay en el artículo donde se nos permite al cuerpo docente y administrativo de la Universidad de San Carlos y de los centros de enseñanza público. Entonces los institutos, por ejemplo, muchos institutos de educación básica o diversificado, muchos docentes son profesionales del derecho, directores que son profesionales del derecho. Yo me recuerdo que cuando yo estudié en el glorioso y centenario Central para Varones, pues el director era abogado y notario, y él ejercía, pero porque la ley nos permite poder ejercer por el cargo que desempeñamos. Entonces, ese sería el caso de la organización legal del notariado. ¿Cuáles son las prohibiciones que tiene el notario? ¿Cuáles son las sanciones que se le pueden imponer al notario? ¿Qué instituciones, como las que hemos visto, puede sancionar, suspender, habilitar al notario, ¿no? Y rehabilitar en el caso de la Corte Suprema? Esa es la organización legal del notariado, ¿no? Como institución. Y eso es otro elemento que regula el derecho notarial. La teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado y la función notarial, que es la que vamos a empezar a estudiar ahora. De la teoría formal del instrumento público, lo que hemos visto son los 7 instrumentos que el notario puede autorizar. Esa es la teoría formal del instrumento público. Ahí sí, como la punta del iceberg nada más, porque después vamos a entrar a ver ya cada requisito de cada uno de ellos. Pero la función notarial, ¿qué es la función notarial? Si ustedes ven algunos libros de texto, por ejemplo, el doctor Neri y Roberto Muñoz, pues, flores sobre su tumba, nuestro querido amigo, un gran maestro del derecho notarial, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En su libro de Introducción al Derecho Notarial, tiene él elementos de la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Bueno, pues él le dice, es el quehacer del notario. Pero cuando uno lee el qué hacer del notario, uno se pregunta, ¿y qué hace el notario? El notario no trabaja. Dice, el notario no trabaja. ¿Por qué no trabaja el notario? Porque no tiene patrono, no percibe sueldo, lo que percibe son estipendios u honorarios, no tiene horario, todos los días y horas son hábiles, puede ejercer en todo el territorio, no tiene contrato de trabajo, no tiene prestaciones, no tiene bono 14, no tiene aguinaldo. Entonces el notario no trabaja. Muchas veces decimos que estamos trabajando, pero no, estamos ejerciendo nuestra profesión. El notario ejerce una profesión y esa es la función notarial, la actividad que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión. Yo prefiero un poquito más amplio, pero prefiero llamarle así, porque cuando decimos es el qué hacer del notario, ¿qué hace el notario? Pues
Dicho en otras palabras, es la actividad que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión. Bueno, ¿y qué es la actividad? ¿Qué actividad realiza? Bueno, pues entonces ahí vamos a concatenar la doctrina con la legislación. ¿Qué actividades realiza el notario? ¿Se acuerdan que es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir la primera actividad, lo que recibe, la información? ¿Qué recibe? Pues recibe el requerimiento, porque el notario no puede actuar de oficio, únicamente puede actuar a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces, es la primera actividad que el notario ejerce o realiza en el ejercicio de su profesión, escuchar. El notario, entonces, recibir, interpretar, esa es otra actividad, ese es otro quehacer del notario, interpreta. Interpreta porque no es únicamente decir, mire lo que dice el cliente, es que yo le quiero vender a mi hijo, yo le quiero dar un terreno a mi hijo, pero ¿cómo? ¿En qué calidad? ¿En qué condición? Puede ser un contrato de compraventa, un contrato de compraventa de fracción de inmueble, un contrato de compraventa con constitución de usufructo vitalicio, o puede ser un contrato de compraventa con reserva de usufructo. Hay diferencia entre constitución de usufructo y reserva de usufructo vitalicio. Todos esos elementos que nosotros conocemos, porque hemos estudiado la legislación y la doctrina, es lo que vamos nosotros a interpretar, qué es lo que desea la persona. Entonces, recibe, interpreta y darle forma legal. Esa es otra actividad que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión, redactar, darle forma legal a la voluntad de las partes. ¿Y cómo le va a dar forma legal? A través de los instrumentos públicos. Y el notario va a determinar qué instrumento público va a autorizar dependiendo la manifestación de voluntad, dependiendo de la información que ha recibido. Hay un ejemplo donde yo creo que podemos ver esto, porque muchas veces se nos complica por ahí. Es que mi código civil se quedó hasta abajo de todas las leyes. Pero vamos a ver acá, que es este aquí. Vamos a encontrar un artículo donde al notario se le pone una disyuntiva, qué es lo que va a autorizar. Aquí está. En el artículo 174. En el artículo 100, vean, este es un bonito ejemplo, y se da en la práctica. Es un bonito ejemplo para que veamos eso, el notario cómo va a determinar qué instrumento público va a autorizar. 174 del Código Civil. ¿Cómo se hace constar? Se está refiriendo a la unión de hecho. La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde, o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido un notario. Es decir, el notario puede autorizar a hacer constar la unión de hecho. Y este artículo 174 le regula que puede utilizar escritura pública o acta notarial. ¿De qué depende que el notario, por eso es interpretar y darle forma legal, de qué depende que el notario lo haga constar en escritura pública o en acta notarial? ¿Se recuerdan cuando vimos en el artículo 1, el notario tiene fe pública para hacer constar hechos o circunstancias? Se refiere a actas notariales. Actos o contratos se refiere a escritura pública. Y de la misma manera está regulado en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Actos, hechos o circunstancias. Cuando nos menciona
el artículo, cuando la ley nos menciona, nos refiere hechos o circunstancias, se está refiriendo a acta notarial. Y cuando nos menciona o nos refiere actos o contratos, se está refiriendo a escrituras públicas. Pero en este artículo 174, en la parte final, o en escritura pública o acta notarial, si fuere requerido un notario. Entonces la ley le está diciendo, usted tiene 7 instrumentos. De esos 7 instrumentos que la ley le permite, este artículo le permite o escritura pública o acta notarial. Pero no por aquello que, como he oído yo que dicen y que no es correcto, es antiético, es inmoral, que dicen, es que en escritura pública es más caro, el acta notarial es más barato. No es por eso. No es por eso. Eso es inmoral, eso es antiético, no se puede. El notario tiene que saber por qué la ley le permite escritura pública o acta notarial para la reflexión. Bien, entonces, esa es la función notarial. Es la actividad que el notario desarrolla, que el notario ejerce cuando va a poner en práctica sus conocimientos, en ejercicio de su profesión. Por eso que el notario no trabaja. ¿Se dan cuenta que el notario no trabaja? Ejerce una profesión y por eso hay un contrato de servicios profesionales. Es un servicio profesional. Y entonces vamos a ver las teorías, cómo se busca, o cómo se busca, dónde surge la función notarial. Ya hemos visto, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el material que les enviamos ahí en cuanto al signo notarial, en cuanto a los escribas, inclusive lamentable, pero hasta corrupción se ve ahí en ese material que les mandamos. Es una película, pero era optativa si querían verla. Pero ahí se ve cómo surge, cómo está el signo notarial, el signo que se empezó a utilizar, la insinuatio. ¿Se recuerdan de la insinuatio? Bueno, entonces, esas teorías que tratan de buscar, tenemos la teoría, tenemos 3 teorías. La teoría funcionarista, de funcionario, que regula o que postula, que la función notarial surge como consecuencia que son los funcionarios en las épocas antiguas y después en la Edad Media, que son los funcionarios quienes tienen esa potestad de ejercer la fe pública, la función notarial, ¿no? Teoría funcionarista, de funcionario, cómo surge la función notarial. Y luego tenemos la otra teoría, la teoría profesionalista, de profesionales, que esta postula que no es suficiente con ser funcionario público, no es suficiente. Acordémonos que hay funcionarios públicos por elección popular, hay funcionarios públicos por legítimo nombramiento y hay funcionarios públicos por disposición de la ley, por disposición de la ley. Y por eso en aquella parte del Código Penal, en las disposiciones generales, finales, en el numeral Romanos 2, encontramos quiénes son funcionarios públicos, los que desempeñan una función pública, ¿no? Por disposición de la ley. Entonces encontramos 3 categorías. Me imagino que eso ustedes ya lo vieron en su curso de Derecho Administrativo, las clases de funcionarios públicos. Funcionarios públicos por elección popular, los alcaldes, los diputados, el presidente de la República, por elección popular, ¿no? Nosotros tenemos el decano, tenemos el rector, por elección popular. Claro, dentro del conglomerado universitario, pero es elección popular. Luego tenemos los funcionarios por legítimo nombramiento, los que nombra el presidente de la República, el registrador mercantil, el registrador de la propiedad, el procurador general de la nación, lo nombra el presidente de la República, los gobernadores departamentales, es por legítimo nombramiento, ¿no? Y por disposición de la ley. Pues por disposición de la ley, creo que solo el notario, ¿no? Puede ejercer una función pública. Y entonces ahí surge la teoría profesionalista. Y vieron que la legislación guatemalteca tiene reguladas las 2 teorías,
tanto la teoría funcionarista en el Código Penal, ahí lo vimos, cuando menciona quiénes son funcionarios públicos, en el Código Penal, en las disposiciones finales, no, ya no tengo mi Código Penal al alcance, pero también hay otros artículos que regulan al notario como un funcionario público. Por ejemplo, tenemos el caso muy típico en el caso del artículo 92. A ver, no, el artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Ahí le está dando la calificación de funcionario al notario. Y ahí está aplicando la teoría funcionarista, que su función notarial surge producto de la administración pública. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, por un notario hábil. Y el artículo 49 de la Constitución Política de la República también regula los funcionarios que autorizan el matrimonio. Ahí está la teoría funcionalista. Y está en el Código Penal. Y hay otros artículos más donde se menciona al notario dentro de los funcionarios. Creo que es el artículo 45 de la Ley de Clases Pasivas. Funcionarios que hacen constar la sobrevivencia. Y ahí está el notario, acta notarial de sobrevivencia. Porque está el gobernador departamental, en el extranjero está el cónsul o agente diplomático, está el alcalde municipal y el notario. Funcionarios que pueden autorizar la sobrevivencia. Entonces vemos que esa es en Guatemala, se adopta en esos artículos la teoría funcionarista de funcionario. Pero también tenemos la teoría profesionalista, porque el artículo 2 del Código de Notariado requiere, para ejercer el notariado, haber obtenido el título facultativo. No es suficiente con ser funcionario público, se necesita el título facultativo, porque el título facultativo le da los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos para redactar, los conocimientos jurídicos para asesorar. Entonces, en Guatemala se sigue de estas dos teorías. Hay una tercera que se llama teoría ecléctica, con C, no con P, porque a veces me escriben ecléptica, pero ecléptica es de eclipse, que acaba de pasar el sábado, y se vio muy bonito, por cierto. Entonces, es teoría ecléctica, o teoría conciliadora, así se nos complica la palabra ecléctica, teoría conciliadora, que toma los postulados de la teoría funcionarista y la teoría profesionalista. Y en Guatemala aplicamos la teoría conciliadora, la teoría ecléctica. ¿Por qué? Porque tenemos regulado en la legislación, en distintos artículos, que el notario es un funcionario público, que es un funcionario, se le equipara con funcionario, pero que también se necesita el título facultativo y en consecuencia es un profesional del derecho. ¿Ven las teorías que tratan de explicar dónde surge la función notarial? La función notarial tiene su encuadramiento, es decir, cuando ya tenemos nuestro título de notarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ejercer? Y eso se llama encuadramiento de la función notarial. ¿Dónde voy a encuadrar yo mis conocimientos, mis habilidades, mis aptitudes, mis técnicas que me enseñaron en la facultad? ¿Dónde las voy a aplicar? Por eso se llama encuadramiento. Y vamos a encontrar que el encuadramiento de la función notarial puede ser como asesor, como consultor de la administración pública. Podemos ser asesores. Todas las instituciones públicas, todas las instituciones privadas también, necesitan de un departamento jurídico.
Departamento legal no mucho va porque digo, bueno, y los demás departamentos son ilegales. No. Departamento jurídico, Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos en algunos ministerios. Yo tuve la oportunidad de estar en una Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos hace muchos años y vemos que todas las instituciones públicas tienen un asesor jurídico. Y entonces vamos a ver que el encuadramiento puede ser en la actividad del Estado. Un asesor del Estado, un asesor del Ministerio, un asesor de la Dirección General. Y entonces estamos encuadrando nuestra función notarial en la actividad del Estado como asesores. Aquí únicamente somos asesores, somos consultores, nada más. No podemos autorizar instrumentos públicos, a excepción del escribano de Cámara de Gobierno. Pero si estamos al servicio de un departamento jurídico, de una institución pública, lo que hacemos es emitir dictámenes, emitir opiniones. Eso ustedes lo saben en su derecho administrativo. ¿Qué diferencia hay entre una opinión y un dictamen? Y entonces vemos que en esta actividad del Estado, el notario no puede ejercer con particulares porque recibe sueldo del Estado. Ya vimos quiénes no pueden ejercer la función notarial: los que reciben sueldo del Estado, los empleados de los organismos del organismo ejecutivo y judicial. No pueden ejercer la función notarial porque reciben sueldo del Estado. Entonces su función notarial la encuadran en la actividad del Estado. En la esfera de los particulares. Esa es otra forma de encuadrar. Bueno, yo no quiero tener ninguna vinculación con ninguna institución del Estado. Voy a instalar mi oficina, o mi notaría, o mi despacho, o mi bufete, no sé cómo le podemos llamar, ¿verdad? Hay distintas formas como llamarlo. Vamos a instalar nuestra oficina profesional y vamos a estar al servicio del público que requiera nuestra función notarial, a requerimiento de parte. Entonces, en la esfera de los particulares. En la esfera de los particulares, el notario ejerce su función notarial al servicio de los particulares. No tiene horario, no tiene sueldo, percibe estipendios, percibe honorarios, no tiene límite territorial, puede ejercer en cualquier lugar del territorio nacional y, como ya hemos visto, puede ejercer en el extranjero, siempre y cuando el acto o contrato surte efectos en Guatemala, artículo 43 de la ley del organismo judicial. Entonces vemos ahí que ese es el encuadramiento de la función notarial, en la actividad del Estado, en la esfera de los particulares. Y hay una tercera forma, porque alguien me preguntó la vez pasada sobre esto en una clase presencial, en una forma mixta. En una forma mixta todavía está regulado en la legislación guatemalteca porque hay quienes son asesores por medio tiempo del Estado. De una institución del Estado son asesores por medio tiempo y tienen el otro medio tiempo disponible para ejercer en la esfera de los particulares. Entonces ahí estamos como que, pero no es aconsejable porque yo he tenido ya la oportunidad, como les decía, no se puede servir a dos amos, como dice. No se puede servir al Estado y a los clientes son muy exigentes. Los clientes le llaman a cualquier hora y quieren los servicios profesionales que sean efectivos. Entonces, es difícil, pero hay muchos profesionales que tienen un contrato de medio tiempo con el Estado y el otro tiempo lo tienen en su oficina, en la esfera de los particulares. Entonces, la función notarial se puede encuadrar en la actividad del Estado como asesor, como consultor. Y veamos en el Código de Notariado, en el Código de Notariado, vamos a encontrar en el artículo 7, aquí está, los asesores, aquí está en la actividad del Estado. Los abogados, porque ahí está actuando como abogado, no puede actuar como notario porque no puede autorizar instrumentos públicos. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar
los documentos en que comparezcan o que tengan interés directo. Dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y de remate. Pero estas actas de sorteo y de remate están reguladas en la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ahí están, a estas actas de remate que se refiere este artículo, no son las actas de remate del 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, son actas de remate, y ustedes me imagino en su curso de Derecho Mercantil lo van a ver, que están reguladas en la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ese es derecho notarial aplicado. Es otra ley que no habíamos mencionado, pero ahorita viene la oportunidad de poderla mencionar. También tenemos acá, en el artículo 6, pueden también ejercer el notariado los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer con particulares. ¿Y quiénes son estos que están instituidos para ejercer, para el ejercicio de funciones notariales? Son dos, los mencionamos en la sesión anterior. Artículo 10 del Código de Notariado, el escribano de Cámara y Gobierno. Y artículo 81 del Código de Notariado, el director del Archivo General de Protocolos. Pero no pueden ejercer con particulares, porque reciben sueldo del Estado. Entonces vemos ahí que tenemos en esas calidades. Tenemos en el artículo 5 del Código de Notariado, pueden ejercer el notariado. 1. Los miembros del personal directivo, decano, secretario, personal directivo, los directores de área, los jefes de departamento, los coordinadores de nuestra facultad, pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente, en nuestro caso, de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Es lo que yo le decía de los profesores, directores de institutos de educación media o de educación primaria inclusive. Los abogados, vean, los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas consultivas o asesoras del organismo del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que desempeña no sea de tiempo completo. Ahí está. Que no sea de tiempo completo. Ahí está. Es decir, que ellos pueden ejercer la función notarial si el cargo que están desempeñando no es de tiempo completo. ¿Y cuál es el tiempo completo en el derecho del Código de Trabajo? 8 horas. Entonces el asesor, el consultor, el abogado tiene 4 horas con el Estado y puede, con este artículo, con este numeral, puede ejercer su función notarial durante el resto de la jornada. Bien. No sé si hay dudas, comentarios. Estamos viendo ya la función notarial, su encuadramiento. Es que no es nada más de decir el recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. En el examen técnico profesional, cuando les pedimos que nos expliquen eso, pues únicamente se limitan a recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Pero ustedes van a estar preparados para eso. De repente nos vemos en el examen técnico profesional. Bien. Risa le da licenciado. Él ya lo pasó. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Ya tenemos unos minutos. A ver qué dice Alexis. Sí, licenciado, solo para estar seguro, las formas de encuadrar la función notarial es dentro de la actividad del Estado, en ¿Correcto? la esfera de los particulares ¿Correcto? y un sistema mixto, le diría yo. Sí, así es. Muy bien. Así es, correcto. En la esfera de los particulares, bueno, en la esfera de los particulares, el notario va a instalar, va a abrir su oficina, su despacho, su bufete, su notaría, va a instalar, esto implica tener un local,
tener el mobiliario, tener el equipo electrónico necesario, porque ahora no se puede trabajar sin ello, tener los asistentes suficientes para poder ejercer la función notarial y atender a las personas. Es decir, aplicando el derecho objetivo, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, en sus distintas modalidades, el notario va a ejercer esa función notarial en la esfera de los particulares. Dentro de la función notarial, algunos tratadistas le llaman funciones, otros le llaman actividades. Yo pienso que la función notarial es una. El ejercicio de la función notarial, el ejercicio de nuestra profesión es una, ¿sí? Como notario. Nosotros tenemos la dicha que tenemos dos abogados y notario, pero hablemos del notario. Dentro de la función notarial hay actividades que el notario va a desarrollar, ¿sí? Esas actividades que el notario va a desarrollar, vamos a tener la actividad, algunos le llaman actividades, otros le llaman funciones. En el programa está como funciones. La función es una, no se puede dividir. Entonces, para mí son actividades, ¿sí? Y tenemos la actividad receptiva, que el notario recibe. Por eso, todo tiene su fundamento. El notario recibe la información, el notario escucha, porque está actuando a requerimiento de parte. Porque las personas no llegan y le dicen, licenciado, vengo a requerir sus servicios profesionales. No. Las personas lo que le dicen, licenciado, quiero comprar, quiero vender, quiero dar en arrendamiento, no puedo estar en un juicio, quiero otorgarle facultades a un abogado que me represente o a mi pariente que me represente en un negocio. Eso es lo que las personas le llegan a manifestar al notario. Y entonces el notario tiene su actividad receptiva, va a recibir la información. Así se llama esa actividad, la actividad receptiva. Luego tiene otra actividad que se llama la actividad directiva, asesora. Directiva o va a dirigir esa voluntad a la norma jurídica que se encuadra, por eso se encuadra dentro de su función. Recibe, interpreta, va a interpretar y va a decir, usted necesita otorgar un mandato judicial para que lo represente en un juicio un abogado o un pariente dentro de los grados de ley, porque eso es lo que permite la ley del organismo judicial, 198 de la ley del organismo judicial, los mandatarios judiciales. Tiene que ser un abogado, que por supuesto no puede ser el notario, un abogado o un pariente. Usted lo que necesita es otorgar un testamento, ¿no? O necesita otorgar una donación por causa de muerte, legados. Es decir, el notario tiene una actividad directiva o asesora, va a asesorar. También el notario tiene una actividad preventiva, le va a prevenir. Eso, la actividad preventiva, lo tenemos en el artículo 30 del Código de Notariado, donde por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Esa es una actividad preventiva. Y en el mismo artículo 29 del Código de Notariado también tenemos esa actividad preventiva cuando regula en el artículo 29, en el numeral 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato. Es una actividad preventiva, les está previniendo, les está advirtiendo de los efectos del acto o contrato. Ahí está la actividad preventiva del notario, artículo 29, numeral 11, y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Si se dan cuenta, no es el notario el que la ley le exige que presente los testimonios, sino que el notario tiene que prevenirle a las personas que ellos deben presentar el testimonio a los registros. Lo que sucede es que aquí aplicamos aquel principio de función integral, que tiene dos partes. La función integral quiere decir que el notario debe de cumplir con todas sus obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Y dentro de las obligaciones posteriores está también
el presentar los testimonios a los registros respectivos. Muchas veces las personas no conocen, las personas no saben que tienen que pagar, no saben a dónde dirigirse, pero el notario o sus colaboradores, procurador o asistente, sí sabe dónde debe de presentar ese testimonio. Y por eso se llama función integral. A la persona se le entrega su testimonio, ya inscrito en el registro respectivo, y ahí termina la relación notarial. Entonces, esta es parte de la actividad preventiva del notario. Tenemos también la actividad legitimadora. La actividad legitimadora está regulada también en el Código de Notariado, en el artículo 29. ¿En qué consiste la actividad legitimadora? La actividad legitimadora consiste en que el notario va a legitimar, va a calificar que la persona que pretende ejercer un derecho de propietario, derecho de acreedor, derecho de mandatario, es decir, la persona que pretende ejercer un derecho va a calificar el documento. Cuando le dicen yo soy propietario del bien, el notario va a calificar, va a legitimar. Por eso muchas veces creo que en las escrituras algunos colegas consignan es legítimo propietario, por la actividad legitimadora, porque el notario ya ha legitimado, ya ha calificado, aunque eso de legítimo está de más, porque esta es una función que tiene el notario. Es suficiente con decir es propietario, porque el notario ya ha legitimado. ¿En qué consiste esta actividad legitimadora? Bueno, primero que acredite con un documento cómo acredita su propiedad, cómo acredita la propiedad. Salud, licenciado. Ya lo están llamando en Bolsonaro. ¿Cómo acredita su propiedad? ¿Con qué documento? Ya que tiene acreditado el documento, también va a acreditar si está ejerciendo una representación, si está facultado, lo hablamos en la sesión anterior, si está facultado para ejercer ese derecho que pretende. Y también cómo lo va a identificar, ya lo vimos. Y están en el Código de Notariado, esa actividad legitimadora. Siempre en el artículo 29 vamos a encontrar en el numeral 3 que debe de identificar a las personas. La fe de conocimiento de las personas, es decir, si lo conoce, da fe que lo conoce. No eso de persona de mentira de conocimiento, no. A quien doy fe de conocer. Y luego dice en el numeral 4, regula la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Tiene que identificarlos, ahí los está legitimando. Luego el numeral 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro. Ya sea de otra persona individual, es un mandato. El testimonio de la escritura de mandato se acredita la representación. Y si es de una persona jurídica, el nombramiento en acta notarial. El acta notarial en la que consta el nombramiento. Y aquí está la actividad legitimadora. Y luego también vamos a encontrar en el numeral 8 la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o del contrato. En un testamento, cuando la persona va a otorgar el testamento, ¿qué documentos puede presentar? ¿Qué documentos va a exigir el notario como obligaciones previas? ¿Qué documentos para poder otorgar un mandato? El notario va a legitimar que la persona va a otorgar el mandato, lo va a identificar. Si ha contraído matrimonio, con la certificación de partida de matrimonio. Si tiene descendencia, con las certificaciones de partida de nacimiento. Es decir, ahí por eso en el artículo 29, numeral 8, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Esa es la actividad legitimadora, calificadora se llama también, porque va a calificar si la persona que pretende ejercer el derecho, pues le asiste.
especialmente si está actuando en representación de otro, si tiene las facultades, lo mencionamos en la sesión anterior, si tiene las facultades suficientes, ya que ha ejercido esas actividades, que según el programa son funciones, pero no son funciones, la función es una, esas actividades, lo que va a tener ahora es la actividad modeladora, va a modelar el instrumento público cumpliendo sus requisitos de forma. Si es escritura pública, artículos 29, 31 del Código de Notariado. Si es un testamento, además del 29 y el 31, el 42 del Código de Notariado. Esa es la actividad modeladora. Si es acta notarial, va a aplicar el artículo 60 y 61 del Código de Notariado. Y si es un acta notarial como la del matrimonio, pues va a aplicar también el artículo 93 del Código Civil. Entonces ahí tenemos la actividad modeladora. Y por último vamos a tener la actividad autenticadora. Le va a dar autenticidad. Le va a dar autenticidad al acto contrato. ¿Y cómo le va a dar autenticidad? ¿Cómo se va a tener por auténtico? Produce fe y hace plena prueba. Es auténtico. Pues con la autorización. Así, con la autorización le va a dar autenticidad al acto o contrato. Y ustedes ya saben cómo se autoriza. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Esa es la autenticidad que le va a dar. Y cuando el notario sea el propio otorgante, la firma precedida de las palabras ante mí. Y entonces ahí tenemos las finalidades de la función notarial. Las actividades de la función notarial. Ya solo nos queda pendiente las finalidades, que lo vamos a dejar para la próxima sesión. Ya les envié un correo, no he tenido comentarios al respecto. Entiendo de que están de acuerdo con las sesiones extraordinarias. Entonces, porque no he tenido ningún comentario al respecto, he estado revisando. Es posible que por quienes tengan revisión de examen, en el orden que fueron ingresando las solicitudes, es posible que hoy, tal vez a eso de las 19 o 20 horas, haga un par de revisiones de exámenes para poder ir completando la nómina de solicitudes que tenemos. Si no hay dudas, comentarios, observaciones. Ya se me durmieron, ¿eh? Con una duda, Lick. ¿Sí? Sí, le escucho. Sobre el artículo 5. ¿Perdón? Sobre el artículo 5, numeral 2, en la ¿Sí? frase, los abogados consultores, pregunto, ¿es correcto? Pregunto si existe, ¿son abogados consultores o abogados o consultores? Pregunto si entre abogados y consultores existe una coma o es la frase completa. Son abogados consultores. Porque me equivoco. Abogados consultores. Sí. Sí, porque en mi ley aparece una coma, por eso pregunto. No. Abogados consultores. No, pueden haber consultores de otras profesiones también, técnicas. Pero aquí se refiere a los abogados que son consultores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no autorizan instrumentos públicos, sino solo emiten opiniones, omiten dictámenes, califican documentos si cumplen con los requisitos, para que el funcionario pueda realizar el acto o contrato a través del escribano de Cámara de Gobierno. Pero no hay coma. Y eso, déjame, mi consulta es sobre la nueva fecha del examen extraordinario, perdón. ¿Perdón, la fecha de? Que es la fecha que se corrió del examen extraordinario por los bloqueos, que se recordará. Por los bloqueos. El examen extraordinario ya fue. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Bien. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. El examen extraordinario fue en nuestra sesión presencial hace 8 días. Que fue la última sesión presencial que tuvimos, porque el viernes nos tocaba presencial, pero ya no se hizo con autorización de la coordinación, porque pues habían rumores de que iban a tomar el edificio. Entonces,
trabajamos virtualmente. Bien. Si no hay otra duda ni otro comentario, Solo voy a con la una otra. última pregunta. Sí, Elmer. Solo una pregunta, Lick. ¿Sí? Artículo 4, numeral 3. Sí. ¿En esto aplicaría las entidades autónomas y descentralizadas, así como proveedores y contratistas? Bueno, los contratistas no, porque los contratistas tienen otra relación distinta. Los proveedores igual, son temporales, no son constantes. Igual un contratista es temporal. Se le adjudica una obra a través de una licitación. Hay dos procedimientos para adjudicar la obra, pero eso no están incluidos ahí. Gracias, Lick. Bien, muy bien. Que tengan buena tarde.